buen día. La Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias en conmemoración por el Día de la y el Psicólogo en México. El día de hoy nos acompaña la licenciada Mercy Mariana Chirico Herboso, licenciada en Psicología con maestría y diferentes posgrados y cursos de especialización en el área de Psicología Forense. Es doctorante en el programa de doctorado en Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Benín, José Villivián, al igual que es docente universitaria en la Universidad Pública de El Alto La Paz, en Bolivia. También es psicóloga forense en el Instituto de Investigaciones Forenses del Ministerio Público en Bolivia, al igual que psicóloga organizacional. Cuenta con un diplomado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, tiene docencia para la educación superior y también es una gran afiliada de nuestra asociación. El día de hoy nos compartirá el tema, el rol del psicólogo forense en el ámbito penal. Y bueno, es un honor poder contar con tu presencia, Mercy. La aceptación y bueno, sin más que decir, te doy la palabra. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura y obviamente siempre desde la afiliación y el apoyo siempre a la Asociación Mexicana es que estamos en esta oportunidad impartiendo el tema del rol del psicólogo forense en el ámbito penal, siempre obviamente predispuesta a brindar toda la información adquirida desde los conocimientos y desde la experiencia, por supuesto. Bien, para comenzar, como bien decía anteriormente, el tema es el rol del psicólogo forense en el ámbito penal. Si bien la psicología es una ciencia muy amplia, sin embargo, esta también tiene un aporte sumamente importante a lo que es la ciencia del derecho, ¿no? El psicólogo dentro del derecho cumple un rol fundamental que ya vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el tema, cuál es el rol verdadero que tiene y el aporte importante que tiene esta ciencia para el derecho. La psicología forense es una rama de la psicología que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia. ¿Qué significa? El psicólogo forense siempre actúa y siempre trabaja conforme las solicitudes de aquellos operadores de justicia en el momento de alguna investigación o de algún proceso judicial, ¿no? Entonces, en todo momento está en constante coordinación con los administradores de justicia y lo que hacen es dar un aporte desde toda la ciencia del comportamiento, que es lo que nosotros como psicólogos somos los expertos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el derecho, han surgido una serie de cuestionantes, una serie de preguntas que necesita que la psicología sea la que responda. Entre estas preguntas se encuentra que le preguntan, ¿no?, al psicólogo si tiene la capacidad la persona que está siendo investigada o la persona que está siendo víctima de un delito, si tienen, por ejemplo, la capacidad de conciencia al momento de que ocurre la situación, si los hechos pudieron causar daño psicológico. También surgen preguntas como la credibilidad del testimonio o establecer capacidades cognitivas, capacidades volitivas de todas las personas que estén inmersas dentro de un proceso penal. Y más adelante vamos a ver que también la psicología está dentro de procesos civiles, dentro de procesos familiares, dentro de procesos penales, como bien lo decía anteriormente. Por lo tanto, tenemos que tomar y asumir que el psicólogo tiene un rol fundamental y tiene un rol muchas veces determinante en los diferentes tipos de procesos. La psicología y el derecho, ambas que tienen en común, pues son ciencias humanas, es decir, que están encargadas del comportamiento humano, una a partir de lo que son las legislaciones y la otra a partir del comportamiento, ¿no?
Por lo tanto, tienen como objetivo la conducta del ser humano, el estudiar la conducta del ser humano, ambos desde sus perspectivas, ¿no? Entonces, lo que hacen es analizar las normas que les permiten controlar el comportamiento de los seres humanos que estudian. Como bien decía anteriormente, es el derecho a partir de las legislaciones y la psicología a partir del comportamiento. Esta última estudia la conducta humana y el derecho regula esta conducta a través de todo lo que son las legislaciones que cada país obviamente maneja, ¿no? Es muy importante porque la psicología tiene un rol fundamental, como decía anteriormente, y según Soria Garrido Rodríguez en el 2006, que fueron citados por Arrieta el 2016, señalan que la psicología cumple roles dentro de lo que es el derecho, como psicología del derecho, psicología para el derecho y psicología en el derecho. Entonces, ¿qué significa cada una de estas, no? La psicología del derecho establece que el derecho está lleno de componentes psicológicos, es decir, estamos hablando del estudio del comportamiento humano, ¿no? Entonces, los abogados tienen como rol fundamental, los operadores de justicia, como bien decía anteriormente, regular la conducta, pero a través y tomando en cuenta lo que son las leyes que rigen cada país, ¿no? Por lo tanto, al ser el estudio de la conducta, ¿quiénes son los encargados de realizar y de explicar este estudio del comportamiento? Pues nosotros, los psicólogos. Entonces, lo que hace la psicología para el derecho es brindar esta explicación y brindar todas las herramientas a los operadores de justicia para que ellos puedan comprender lo que significa y la magnitud del comportamiento que ellos van a regular y que ellos van a estudiar o van a juzgar a través de lo que son las leyes, ¿no? Entonces, brindan estas herramientas de manera tal que el derecho pueda funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, conforme la explicación que vaya dando el psicólogo a los operadores de justicia, regulará a partir de las leyes y legislaciones que tenga cada país, ¿no? Por lo tanto, muchos de los artículos penales, por ejemplo, dan mucha importancia a lo que es el tema de la conducta y utilizan el tema de la inimputabilidad porque establecen que existen situaciones donde la conducta tiene que ser regulada a partir de ciertos criterios, ¿no? Por lo tanto, al regular la conducta del derecho, lo que hace es preguntarse, ¿no? Si la persona, por ejemplo, ha sido consciente al momento de cometer un delito, por ejemplo, o si la persona es capaz y tiene la capacidad de comprender el proceso bajo el cual está siendo juzgado, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de allí y a partir de otros indicadores y otros criterios que los operadores de justicia van a pedir a los psicólogos, es que se puede establecer el tema de la imputabilidad o la inimputabilidad, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que el derecho, la psicología del derecho, aporta de esta forma, ¿no? Por otro lado, la psicología en el derecho, es decir, que ya forma parte, que está como que están asociadas, más asociadas, aquí se toma la misma idea, ¿no? Lo que se estudia las normas jurídicas como estímulos verbales que tratan de retraer determinadas conductas, por lo que la aplicación y formulación de conductas requiere del aporte de la psicología para lograr una eficacia jurídica por los sujetos que intervienen en el cumplimiento de las normas. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí la psicología? Es igual de estudiar el comportamiento humano y a partir de allí dar una explicación de las razones, de los motivos, de los factores que intervienen en esa persona para verse inmersos en este tipo de situaciones judiciales, por ejemplo, en el ámbito penal, ¿no? Desde el ámbito familiar también la psicología va a aportar con el estudio del comportamiento del ser humano y brindará a los operadores de justicia igual elementos del comportamiento y elementos que van a permitir a ellos comprender el porqué de estas conductas y a partir de allí adecuarlo a cada legislación, a cada ley y a cada norma que esté establecida bajo la situación que estén en ese momento, ¿no? La psicología para el derecho aquí actúa como un auxiliar del derecho, es decir,
igual cuando necesita información sobre sus fines o sus estrategias para interpretar hechos relativos. Por ejemplo, en este caso, lo que hacemos es, por ejemplo, perfiles criminales, el tema de perfiles psicológicos, perfiles de víctimas, el tema de evaluaciones de comprensión de la personalidad, el tema de explicación de niveles altos de ira o niveles altos de impulsividad, o situaciones en las que una persona como acusada esté siendo investigada, por ejemplo, ¿no? Por el mismo lado, el tema de las víctimas, igual, ¿no? El tema de explicar cuál es la situación de víctima, explicar el tema de la personalidad y si es que estos comportamientos, esta personalidad influye en que esta persona también haya sido victimada, ¿no? Entonces, la psicología para el derecho aporta de esta manera. Existen, bueno, diferentes formas en las cuales el psicólogo va también a participar dentro de un proceso, ¿no? El psicólogo está al servicio del Poder Judicial como un instrumento técnico, es decir, los operadores de justicia van a acudir al psicólogo en busca de comprensión del comportamiento y en busca de una explicación técnica, científica, ¿no? Por lo tanto, es importante mencionar que el rol del psicólogo dentro del área forense debe ser netamente imparcial, debe ser basado en metodología científica, basado en evidencia y investigaciones científicas en las cuales se pueda demostrar la comisión de cierto tipo de delitos a partir de la emisión de conductas, ¿no? Entonces, estamos al total servicio del Poder Judicial y lo que hacemos es actuar como expertos, como peritos, como personas conocedoras y expertas del comportamiento humano, que vamos a dar también explicación de todo el proceso en el que ellos se ven inmersos, ¿no? Ayuda a la toma de decisiones en problemas concretos, ¿no? Hay situaciones en las cuales muchas veces la intervención del psicólogo es determinante, ¿no? Por ejemplo, en mi país tenemos la ley 348 en Bolivia, la cual es la ley de protección a las mujeres, ¿no? Entonces, dentro de esta ley existe la violencia psicológica y esta, obviamente, con su definición, en este tipo de delitos, por ejemplo, la participación del psicólogo es fundamental porque la violencia psicológica muchas veces es algo que no siempre lo puedes ver, no siempre puedes demostrar a través de pruebas físicas, por si vale el término, ¿no? Entonces, es allí donde también es una de los papeles fundamentales del psicólogo dentro de este tipo de delitos, porque a partir de la experticia en el análisis del comportamiento, tanto a los acusados como a las víctimas, es que va a poder explicar y es que va a poder brindar herramientas a los operadores de justicia para poder comprender el comportamiento y que estos, a través de las leyes, puedan regularlo y puedan adaptar el comportamiento al tipo de delito que encaja, pues, ¿no? Entonces, es un papel fundamental y muchas veces determinante en los procesos. Lo propio, por ejemplo, en procesos de familia, donde se acude al psicólogo forense para que éste pueda explicar la capacidad que tienen, por ejemplo, los progenitores de hacerse cargo de sus hijos o de tener la tutela de sus hijos, ¿no? Entonces, muchas veces aquí también el rol en este ámbito va a ser fundamental, la participación del psicólogo forense, porque a partir del análisis que vayamos a hacer y del rol como progenitores que cumplan estas personas es que vamos a poder brindar herramientas y brindar una explicación técnica del comportamiento. Por ejemplo, en temas de área civil, en situaciones de personas de tercera edad, por ejemplo, cuando muchas veces quieren, por ejemplo, vender terrenos o quieren pasar herencias o quieren pasar inmuebles, cuestiones referidas a eso. Entonces el psicólogo debe indicar a los operadores de justicia cuál es la capacidad de esta persona para poder realizar y tomar esta decisión, ¿no? Por lo tanto, la psicología y el derecho son ciencias que van realmente de la mano porque, bueno, como bien decía,
a partir del aporte que brinda el psicólogo forense, es que el abogado, el fiscal, el juez y todos los operadores de justicia van a poder tomar decisiones y van a poder llevar esta conducta dentro de las características que tienen ellos como ciencia. Por otro lado, el objetivo como tal del psicólogo forense, no nos olvidemos que estamos, por ejemplo, en el área penal, en el área familiar, áreas civiles, estamos hablando de personas que se benefician y personas que también obtienen, por un lado, justicia, ¿no? Entonces, estamos hablando de decisiones que son determinantes para la vida, ¿no? Porque en el ámbito penal, por ejemplo, vamos a poder brindar herramientas que permitan determinar la reclusión o que esta persona sea puesta en libertad, ¿no? O por el papel de víctimas, por ejemplo, vamos a poder brindar herramientas para que en este caso se otorgue justicia, o también tenemos que asumir la responsabilidad que tendríamos en caso de no realizar todos estos actuados que tenemos como psicólogos de manera ética, de manera imparcial, de manera objetiva, ¿no? Por lo tanto, es importante que se tome en cuenta cuál es el rol verdadero del psicólogo dentro del proceso penal, ¿no? Por lo tanto, debemos siempre regirnos bajo la ética profesional y todos aquellos términos que estén establecidos en la ley, ¿no? El psicólogo forense, como les decía anteriormente, es prácticamente un especialista. Lo que hace es realizar evaluaciones psicolegales. ¿Qué significa psicolegales? Que, por ejemplo, son situaciones que a través del comportamiento va a poder brindar respuesta al abogado, ¿no? O a los jueces o a los fiscales, en sí a todos los operadores de justicia. Entonces, la psicología y el derecho van a hacer este estudio integral del comportamiento y ambos, hacia sus ciencias, van a poder establecer este comportamiento y explicar, ¿no? Las razones, los motivos, etcétera, ¿no? Es una actividad técnica la que realiza el psicólogo forense, que consiste en poner relación a aspectos del funcionamiento psicológico en cuestiones jurídicas, ¿no? Como bien lo decía, lo que va a realizar es estudios científicos técnicos. Científicos porque tiene que estar basado netamente en la evidencia científica, demostrable y objetiva, y por otro lado también tiene que brindar esta información que sea también entendible, que sea fácil de comprender, que sea fácil de entender para los operadores de justicia, porque no nos olvidemos que si bien ellos también estudian el comportamiento a partir de la regulación en las leyes, sin embargo, ellos no tienen esta formación en el área que les permite comprender el comportamiento de manera más íntegra, ¿no? Entonces, ¿quién es el perito? El perito es el psicólogo experto, es una persona experta en una determinada ciencia o en una determinada actividad. Entonces, es una persona que posee determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos. Informa bajo juramento, es decir, que se compromete a realizar un trabajo ético, un trabajo objetivo, un trabajo imparcial delante de un juzgador, ¿no? Sobre puntos litigiosos. Esa es una característica de la psicología forense, que nosotros actuamos en base a requerimientos judiciales, requerimientos fiscales, ¿no? Entonces, es una ciencia que más adelante vamos a ver, se relaciona en base a la solicitud de las diferentes instituciones que son encargadas de brindar el tema de justicia a la sociedad, ¿no? Entonces, es una característica. Siempre vamos a participar de un proceso siempre y cuando no sean solicitados, ¿no? No sean pedidos puntos específicos, los cuales llamamos también puntos de pericia. Entonces, en tanto y en cuanto a nosotros se nos haga llamar como expertos, como peritos, es que nosotros vamos a poder brindar todos estos conocimientos científicos, técnicos al proceso como tal y a los operadores de justicia. Entonces, es a partir de los puntos de pericia o los puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia, ¿no? Todo lo que nos soliciten va a ser en base a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento. Nosotros
estamos como peritos en psicología forense, por lo tanto, todo lo que nos soliciten va a ser en base a la psicología forense y por lo tanto al estudio del comportamiento, ¿no? Dentro del Código Penal boliviano, por ejemplo, nosotros tenemos establecida una normativa que señala que serán designados peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia. Esto sucede en todos los países, en sus diferentes legislaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es fundamental que el psicólogo forense cuente con una formación idónea, con una formación específica. No es que podemos nosotros a partir de a partir de la licenciatura, por ejemplo, únicamente ser psicólogos forenses. No, esto requiere la formación, como en toda ciencia, como en toda actividad, requiere una formación especializada, ¿no? Por lo tanto, el psicólogo forense deberá tener formación en el ámbito clínico para poder explicar las diferentes patologías que puedan darse dentro de ese comportamiento y tendrá que tener sobre todo formación específica en psicología forense, puesto que es a partir de allí que va a poder comprender y va a poder entender cómo es que puede como psicólogo aportar en el proceso legal, ¿no? En el proceso legal y cómo es que su explicación y su aporte tiene que ser de ayuda y colaboración para ese proceso legal en diferentes ámbitos que sea en el ámbito penal, familiar, laboral o cualquier otro, ¿no? Entonces, es importante que si va a ser designado un psicólogo forense siempre y cuando tenga esta idoneidad y sea corroborada esta a partir tanto de su formación como obviamente de su experiencia. Entonces, esta actuación de los peritos en un proceso concreto está condicionada por un encargo judicial. No es que como en las otras ramas, por ejemplo, nosotros a solicitud de la persona podemos intervenir, por ejemplo, psicológicamente en un proceso terapéutico. En este caso no funciona de tal forma, porque es otra de las características del psicólogo forense, que por ejemplo, este profesional del área no brinda apoyo terapéutico mientras está en este proceso judicial, ¿no? El rol que tiene no es brindar un tratamiento, no es brindar una intervención terapéutica, sino más bien responder a la solicitud judicial que se nos realiza, ¿no? Es más bien responder a las cuestionantes que surgen durante el proceso de investigación o durante el proceso judicial que se esté llevando a cabo. Por lo tanto, el psicólogo forense no brinda intervención terapéutica, ¿no? Esa es otra característica, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, existen, como les decía anteriormente, instituciones donde van a actuar y van a trabajar conforme solicitudes al psicólogo forense. Cuando me hacía la presentación hace un momento, me indicaba que yo había sido parte, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no? Esta entidad, por ejemplo, esta institución en mi país es la encargada de colaborar con el Ministerio Público y es la institución especializada en las diferentes ciencias del área forense. Entonces, esta es la que conforma a todos los profesionales del área que son expertos en tal situación. Por lo tanto, el Instituto de Investigaciones Forenses es una de las instituciones con las cuales trabajan los operadores de justicia. Pero así también, cuando eres profesional independiente, los operadores de justicia también pueden recurrir a los servicios de un psicólogo forense independiente, pero deberá siempre actuar bajo los mismos principios que mencionábamos anteriormente, el tema de ser objetivo, ser ético, el tema de brindar siempre un apoyo científico-técnico basado en la integridad de tu ejercicio profesional y la imparcialidad y la respuesta a la pregunta que realice la institución judicial, ¿no? En mi país, por ejemplo, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, es el Ministerio Público, a través de los fiscales, quienes van
a realizar las investigaciones, por ejemplo, en el ámbito penal, ¿no? Entonces son los fiscales los encargados de realizar el proceso de investigación cuando surge un hecho delictivo, ¿no? En el Código de Procedimiento Penal igual se ordena que se ordenará pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia. Entonces, como bien de su nombre sale perito, una pericia, en este caso una pericia psicológica, es el informe, es el documento a través del cual el experto, a través del cual el perito va a poder explicar todo lo que ha encontrado dentro de su pequeño proceso de investigación, porque lo que se realiza no es únicamente un informe, en este caso no es un informe psicológico, es en realidad una investigación que se hace para poder responder a los puntos de pericia. Pero ustedes dirán, una investigación, pero si se evalúa a la persona. No, en el ámbito forense, en la psicología forense, se cumplen ciertos procedimientos. Por ejemplo, en el tema del ámbito penal, el psicólogo forense lo que debe hacer es revisar y empaparse y tener conocimiento de todo el proceso de investigación que se haya llevado a cabo hasta ese momento de su participación. Por lo tanto, como tenemos como principio el tema de la objetividad, no solamente nos vamos a basar en lo que obtengamos, en la información que tengamos de la persona que estamos evaluando o la persona que estamos entrevistando, sino también vamos a recurrir a diferentes fuentes de información colateral que van a permitir que nosotros no tengamos este sesgo que muchas veces nos limita para poder tomar decisiones a la hora de responder a los puntos de pericia. Entonces, el psicólogo forense tiene la obligación de conocer todo el proceso de investigación y conocer todo el caso en cuestión, para de esta forma no solamente brindar respuesta en base a lo que ha obtenido de la entrevista, sino también en base a la pequeña investigación que se ha realizado de todas las conductas que ha ido emitiendo esta persona a partir de todo el proceso de evaluación. Entonces, como bien decía anteriormente, las pericias van a ser los documentos que presenta el perito a los operadores de justicia, y este documento va a ser utilizado por estos jueces, por estos fiscales, por estos abogados, que van a poder comprender y regular este comportamiento en base a la legislación, ¿no? En el tema del Ministerio Público en mi país, en Bolivia, por ejemplo, tenemos el IDIF, que es el Instituto de Investigaciones Forenses, que es la institución que va de la mano del Ministerio Público, y esta tiene como función realizar estudios científico-técnicos laboratoriales requeridos para la investigación. Por lo tanto, el fiscal puede apoyarse en esta institución para poder obtener estos conocimientos específicos y técnicos que requiere para poder explicar una conducta y adaptar esta al tipo de delito, o adaptar esto a la defensa que vaya, a la defensa, acusación y búsqueda de justicia que vaya a buscar dentro de la investigación en los delitos, ¿no? Por otro lado, también en mi país existe la ley orgánica del Ministerio Público, que también avala al psicólogo forense, así como las otras que he mencionado, avala y autoriza y brinda una fundamentación legal a la participación del psicólogo forense. En esta ley del Ministerio Público, por ejemplo, establece que el perito tiene un carácter independiente y emite informes y dictámenes conforme a las reglas de investigación científica. Por lo tanto, si bien tenemos ese aval dentro de lo que son las instituciones públicas públicas y operadores de justicia, pues también tenemos la gran responsabilidad de actuar en base a investigaciones científicas, en base a evidencias científicas y en base a ética, imparcialidad y objetividad dentro de cada proceso, ¿no? Aquí ponemos en juego en el ámbito penal no solamente la libertad o la búsqueda de justicia para las víctimas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener conciencia de la magnitud que tiene la participación nuestra y el aporte que vamos a tener hacia el proceso que se esté llevando a cabo. Dentro de lo que les explicaba del Instituto de Investigaciones Forenses,
lo que realiza es pericias, análisis y exámenes científicos técnicos de laboratorios y realizan estudios forenses que sean solicitados por un fiscal o encomendados por orden judicial, ¿no? Como decía anteriormente, el psicólogo forense siempre va a participar de un proceso en tanto y en cuanto haya sido convocado por los operadores de justicia. Y obviamente cuente con la idoneidad, ¿no? Estos informes, estas pericias psicológicas, estos dictámenes van a ser tomados en cuenta dentro del proceso judicial, dentro del proceso penal. Por lo tanto, muchas veces se convierten en medios de prueba para el proceso, ¿no? Se convierten en instrumentos de los cuales el funcionario judicial verifica el contenido de las afirmaciones expuestas por las partes dentro de un proceso. Entonces, todo medio de prueba tiene que ser verificado en su contenido y tiene que ser expuesto a ambas partes. Esa es otra característica del psicólogo forense. El psicólogo va a emitir un dictamen que no goza de confidencialidad. ¿Por qué? Porque este va a ser de conocimiento de ambas partes. Si bien está limitado, obviamente, a los participantes del proceso en sí, pero este informe psicológico, este dictamen psicológico, va a ser de conocimiento de ambas partes. ¿Por qué? Porque ambas partes, por su derecho a la defensa y por el derecho que tienen también las víctimas de obtener un proceso investigativo, es que van a ser sometidos a afirmaciones, a cuestionantes, van a ser sometidos a análisis, ¿no? de ambas partes. Por lo tanto, va a ser ese contenido que tenga el dictamen pericial, va a ser puesto en verificación, ¿no? Por lo tanto, el psicólogo forense también tendrá que hacer una defensa de la pericia que está presentando, ¿no? En ese sentido, el psicólogo forense tendrá que explicar de manera sencilla y de manera que puedan comprender cualquier persona, de manera que puedan entender cuál ha sido el procedimiento y bajo qué objetivos se ha basado para realizar, para llegar a las conclusiones que ha establecido dentro del dictamen pericial. Por lo tanto, explicará de manera detallada, tanto en el informe, en el dictamen, como también de manera oral, muchas veces en la defensa, durante los juicios, audiencias y demás, tendrá que explicar y tendrá que fundamentar científicamente cuáles han sido las razones de los procedimientos que ha llevado a cabo y cuáles han sido estos procedimientos, puesto que ambas partes tienen que tener conocimiento y tienen que poder comprender este dictamen pericial, ¿no? Entonces, son los medios de prueba como instrumentos y órganos que le suministran al juez el conocimiento de los hechos que integran el tema de prueba, las declaraciones, los juramentos, el testimonio, el dictamen pericial. Entonces, este dictamen pericial puede llegar a convertirse y de hecho se convierte en un medio de prueba para el proceso de investigación. Por lo tanto, al ser un medio de prueba, debe contener todas estas características mencionadas antes, ¿no? Como tal, la pericia psicológica es un documento científico técnico, ¿no? En el cual el psicólogo expone de manera profunda y sencilla, es decir, profunda porque está basada en evidencia científica y está basada en aspectos válidos para la comunidad científica, pero sencilla, tomando en cuenta que cualquier persona tiene que tener la capacidad de comprender el contenido de ese informe. Entonces, este informe contendrá aspectos relacionados a la conducta de una persona que está vinculada en un proceso judicial. Por lo tanto, las características de la pericia psicológica es que debe ser basada en evidencia científica, pero también debe ser sencilla y fácilmente entendible para las personas que no son, por ejemplo, que no forman parte del área, ¿no? Entonces, cualquier persona tiene que tener la capacidad de comprender este documento. Se aplica en un procedimiento psicodiagnóstico regido por la metodología científica específica de la psicología forense. En la psicología nosotros contamos con diferentes técnicas, por ejemplo, de obtención de información, con diferentes técnicas de observación de la conducta, con diferentes técnicas de evidencia de los comportamientos verbales, no verbales, entre otros, ¿no? Entonces, dentro de la psicología forense existen instrumentos, existen
procedimientos, existen protocolos y existen pruebas psicológicas que son propias de aplicación en el ámbito forense. Esto es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos la solicitud de obtener un testimonio y hacer la valoración de un testimonio, no es lo mismo realizar una entrevista semiestructurada que realizar un protocolo y utilizar un protocolo forense específico para obtener testimonios en víctimas de agresiones sexuales, por ejemplo, ¿no? Este último estará delimitado y estará direccionado a poder cuidar todos los aspectos psicológicos tanto de esta víctima, pero también va a permitir que nosotros podamos obtener la mejor información posible del testimonio que tenga para darnos esa persona, esa víctima o testigo, ¿no? Por lo tanto, esta utilización de los protocolos forenses es fundamental y tiene que ser, es rígida, ¿no? ¿Por qué? Porque la psicología forense cuenta con protocolos, con procedimientos, cuenta con instrumentos, los cuales están validados en población netamente penitenciaria muchas veces, o en población que está dentro de procesos legales. Por lo tanto, la utilización de instrumentos será fundamental aplicarla aquellas que estén en el ámbito forense. No es lo mismo realizar una interpretación de una persona que no está en un proceso judicial o que no está dentro de un penal, por ejemplo. No es lo mismo realizar esto a una persona que acude voluntariamente al psicólogo en busca de apoyo terapéutico, que es otra de las características del psicólogo forense. Al no brindar apoyo terapéutico y al ser llamado a un proceso judicial a partir de la solicitud de un operador de justicia, eso significa que las personas que vayamos a evaluar, las personas de las cuales hagamos un análisis de su comportamiento, no está con nosotros de forma voluntaria muchas veces, ¿no? Sino más bien está siendo llamado a raíz de una solicitud judicial. Por lo tanto, es importante el rapport y la empatía que nosotros podamos lograr en esta persona. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta que no está por su propia voluntad. Por otro lado, en el tema de acusados, estamos hablando de que estamos frente a personas que siempre, o en caso la mayor parte de las veces, van a tener esa necesidad de mostrar una imagen positiva de sí mismos, o en muchos casos de mostrarse más afectados, de mostrar una forma más negativa de emisión de comportamientos. Por lo tanto, las condiciones dentro del psicólogo, dentro de la participación del psicólogo forense no es la misma que un psicólogo clínico que está encargado un apoyo terapéutico a alguien que ha venido por su propia voluntad, o que por lo menos alguien que quiere someterse a un proceso de evaluación, ¿no? Entonces, esto es un detalle fundamental en el cual nosotros como forenses vamos a tener que descartar y analizar todos aquellos aspectos que permitan, por ejemplo, pensar que la persona pueda estar simulando o disimulando sintomatología, por ejemplo, ¿no? O vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de hacer la evaluación a una persona que pretende mostrarse más positivo de lo normal o mucho más afectado. ¿Por qué? Porque busca obtener un beneficio, y muchas veces obviamente es el no ser juzgado, ¿no? O vamos también a estar frente a personas que siempre están siendo juzgadas, por lo tanto siempre van a estar a la defensiva, siempre van a mostrar un comportamiento defensivo, ¿no? Por lo tanto, es un aspecto que también debe ser muy tomado en cuenta dentro del proceso de intervención del psicólogo forense. Entonces, la metodología que vayamos a utilizar debe ser una metodología propia del área y debe ser una metodología que esté evidenciada dentro de la comunidad científica, ¿no? Y debe ser instrumentos que nos brinden un respaldo científico, un respaldo objetivo, que a partir del análisis nuestro como forenses y de nuestra experticia podamos relacionar con los resultados que tengamos y podamos brindar una respuesta objetiva, imparcial y basada en la evidencia científica sobre todo.
Para hacer una pericia psicológica se realiza una exploración de las diferentes áreas del funcionamiento de la persona. Por lo tanto, no solamente vamos a estar frente a alguien que está ahí porque ha sido solicitada su participación, sino también tenemos la obligación de estudiar cuáles son las capacidades de esta persona para comprender su participación dentro de este proceso legal. Cuáles son las capacidades de esta persona para entender y para y cuán consciente estaba a la hora de cometer un delito, por ejemplo. En el tema de las víctimas, lo propio. Por lo tanto, siempre tenemos la obligación de hacer un análisis y un abordaje integral para que nosotros podamos tener una visión más amplia y no sesgada de lo que estamos evaluando. Por lo tanto, es importante también, como les mencioné anteriormente, no solamente basarse en la información que recibimos de la persona que evaluamos, sino también acudir a información colateral que pueda brindarnos muchas más evidencias y nos permitan a nosotros como psicólogos formularnos mayores hipótesis que luego van a ir siendo descartadas y respondidas en el dictamen pericial. Investiga no solo los aspectos manifiestos, sino los latentes, utilizando diferentes técnicas psicológicas. Por ejemplo, cuando realizamos la evaluación del daño psicológico, no solamente vamos a explorar la situación que haya sufrido esa víctima, sino vamos a experimentar y vamos a explorar todas las áreas de funcionamiento y todas las experiencias previas que esta persona haya podido tener, puesto que el psicólogo forense no solamente explora la sintomatología, sino que fundamentalmente explica cuál es la razón o el nexo causal de ese posible daño que esté sufriendo esta víctima, ¿no? Entonces, también la pericia psicológica, va a basarse en hechos ya recogidos procesalmente. ¿Qué significa esto? Que va a tomar en cuenta los documentos que haya en el proceso de investigación, ¿no? Puesto que son estos los válidos para que los operadores de justicia puedan utilizar esta pericia psicológica como un medio de prueba. Dentro de lo que es la legislación boliviana, la pericia psicológica debe ser fundamentada y debe contener de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen al respecto de cada tema pericial. Es como les decía anteriormente, todo informe pericial debe ser fácil de comprender y debe ser entendible para cualquier persona que no sea parte del área judicial, ¿no? O que no esté encargada del estudio del comportamiento. Entonces, ¿cómo es que un psicólogo forense entra en un proceso judicial? Como bien decía anteriormente, debe ser bajo solicitud judicial, bajo solicitud fiscal a través del Ministerio Público. Por lo tanto, ¿cómo es que un psicólogo ingresa? Es a partir de la aceptación y juramento, ¿no? Una vez que el psicólogo es llamado a ser parte de este proceso, ya registrada la idoneidad, ya verificada la idoneidad y todos los documentos que lo avalen como profesional específico del área, entonces este participará de una audiencia de juramento en la cual se comprometerá ante ambas partes y ante los operadores de justicia a brindar un trabajo técnico-científico imparcial, objetivo, científico, entre otros, ¿no? Por lo tanto, el inicio de la participación del psicólogo forense está a través de la audiencia de juramento y aceptación del perito, ¿no? Entonces, es a partir de allí que el psicólogo forense asume el caso e ingresa formalmente dentro del proceso judicial. Entonces, una vez admitido, este profesional se organizará y programará todas las actuaciones correspondientes a los actuados futuros que realice. Cuando realizamos, por ejemplo, evaluaciones en personas que están siendo acusadas y estas están con detención preventiva, entonces el psicólogo forense acudirá al penal, al centro carcelario, para que pueda realizar la evaluación. Por otro lado, si estamos hablando de víctimas, programará una cita y llamará a la persona para que sea
evaluada y entrevistada. En caso de menores de edad, obviamente siempre con el consentimiento de una persona mayor. Asimismo, el perito, después de realizar todos estos actos, también tiene que hacer una revisión bibliográfica basada en los objetivos que vaya a tener y en los lineamientos de intervención metodológica surgirán a partir de la hipótesis que vaya formulándose este profesional. Por lo tanto, los puntos de pericia, es decir, los objetivos, son una base fundamental para la actuación del perito. Es a partir de allí que éste podrá realizar la elección de la batería de pruebas que va a utilizar, de los protocolos correspondientes a la información que debe obtener, y es a partir de allí que podrá realizar la evaluación e intervención con la persona que corresponda, ¿no? Por lo tanto, también es importante la revisión del expediente de investigación, porque como mencionaba anteriormente, las personas a las que vamos a evaluar están siendo muchas veces juzgadas, por lo tanto van a pretender o van a tender a demostrar un comportamiento que sea beneficioso para ellos. Por lo tanto, nosotros al comprometernos, al brindar un aporte profesional, ético y objetivo, debemos recurrir a otras fuentes de información, como es fundamentalmente el cuaderno de investigaciones, donde contiene todos los documentos que forman parte del proceso judicial y todos los documentos que han sido admitidos por los operadores de justicia. A partir de allí, lo que haremos es plantearnos hipótesis a partir de estos objetivos. Entonces, analizaremos el caso, verificaremos las características que tiene la persona y toda la batería de test que elijamos y todos los métodos y procedimientos que elijamos irán en base a las características de la persona que vamos a evaluar, ¿no? Por lo tanto, luego de haber hecho eso, nos plantearemos hipótesis, porque el psicólogo forense siempre tiene que dudar, ¿no? Siempre tiene que preguntarse y plantearse diferentes hipótesis bajo las cuales esa persona que está evaluando ha podido actuar, ¿no? Entonces, a partir del proceso investigativo, iremos descartando las hipótesis que vayamos planteándonos y responderemos en un apartado de conclusiones dentro del dictamen pericial. Luego de hacernos la planteación de hipótesis, lo que haremos es realizar el procedimiento evaluativo como tal, ¿no? Que es ya la aplicación de las técnicas a partir de entrevistas de obtención de información, a través de entrevistas de información colateral, de entrevistas que nos permitan tener una imagen mucho más amplia de todo lo que es el caso y los procedimientos científicos que vayamos a utilizar dentro de lo que es las actuaciones del perito y del psicólogo forense en este campo. Luego de hacer la aplicación técnica, corregiremos, interpretaremos, haremos el análisis e iremos descartando el tema de las hipótesis que nos hemos planteado. Por lo tanto, la conclusión debe ir también, como señalaba anteriormente, debe ser concisa, debe ser precisa, debe ser entendible, no tiene que ser ambigua, debe ser clara, debe responder específicamente al punto que se le está cuestionando. ¿Para qué? Para que las partes, los sujetos procesales, ambas partes, víctima y victimarios, puedan asumir la defensa y puedan realizar la estrategia de defensa dentro del proceso judicial, ¿no? Por lo tanto, ese análisis y esa interpretación irá basado no solamente en la obtención de los resultados de las técnicas aplicadas, sino en el análisis global y en el análisis de todo lo que nosotros hayamos conocido del proceso, no solo a través del evaluado, sino también de todos los documentos que hemos revisado, de todas las conductas que hemos visto, de todas las entrevistas colaterales que hemos tenido también. Entonces, la conclusión será ya el análisis global. La participación del perito dentro del proceso penal concluye con la defensa de esta pericia. Es decir, una vez presentado este dictamen pericial y puesto a conocimiento de ambas partes procesales, lo que se realiza es el análisis de esa pericia a partir de la defensa. ¿Qué significa esto? Que el perito irá a explicar a las partes todos los procedimientos que se han realizado, todas las actuaciones que se han hecho, y en base a eso,
cuál ha sido el análisis al que ha llegado y bajo el cual ha respondido en el dictamen psicológico. Entonces, en esta oportunidad, ambas partes tendrán la oportunidad de realizar cuestionamientos al psicólogo siempre y cuando esta pericia no esté clara o sea ambigua o existan cuestiones que no se han podido responder. Por lo tanto, ambas partes podrán solicitar, podrán cuestionar la actuación del perito y este deberá responder a cada pregunta que se le realice dentro de lo que es la defensa. Existen peritos de oficio y existen peritos que también son independientes, ¿no? Pero por sobre todo el perito siempre está para brindar auxilio a la justicia, para brindar apoyo a la justicia y siempre está presto a brindar herramientas a los operadores de justicia, ¿no? Entonces siempre va a ser un auxiliar de la justicia, un técnico de la justicia, ¿no? No puede extralimitarse a sus funciones, objeto de pericia exactos, es decir, que el psicólogo forense no puede brindar opiniones propias, no puede brindar opiniones subjetivas o no puede brindar sus propios puntos de pericia, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre va a estar limitado a las solicitudes que se le realice. Brinda apoyo científico-técnico siempre, ¿no? Siempre el papel es brindar este apoyo, ya sea a cualquiera de las partes y siempre debe ser objetivo e imparcial porque nos encontramos dentro de un campo delicado en el cual hay personas que están siendo juzgadas y hay víctimas que están obteniendo justicia, ¿no? Entonces, siempre debemos ser responsables a la hora de emitir criterios profesionales sobre nuestra participación y sobre la información que hemos encontrado en el proceso de investigación. Los dictámenes periciales, al ser basados en evidencia científica, siempre deben ser documentos que van a poder ser replicables. ¿Qué significa esto? Si nosotros, si hacemos un mismo análisis a un mismo caso, a un mismo sujeto en un mismo tiempo, este resultado tendría que ser replicable si es que lo haríamos con otro perito. Por lo tanto, siempre debe ser objetivo a la hora de responder, ¿no? Sin embargo, dentro de lo que es los procesos judiciales, la defensa y los operadores de justicia, ambas partes procesales, tienen el derecho de acudir a consultores técnicos. ¿Pero qué es un consultor técnico? Un consultor técnico también es un psicólogo forense que actúa como auxiliar de la parte que lo propuso. Siempre auxiliar de la justicia, obviamente, y lo que va a hacer es apoyar y brindar información a aquella parte que lo ha solicitado, ¿no? Por lo tanto, lo que va a hacer es cuestionar, verificar, explorar cuál ha sido la participación de su colega profesional, de otro perito, de otro psicólogo forense. Por lo tanto, lo que hará es prestar asesoramiento a aquella parte que lo propuso en base a su especialidad. Por ejemplo, como bien decíamos anteriormente, los abogados no son psicólogos, ¿no? Entonces no tienen todo ese conocimiento que se requiere para poder hacer este análisis del comportamiento. Entonces, el consultor técnico lo que hará es explicar a las partes procesales cuáles han sido los procedimientos que este psicólogo forense ha utilizado, por ejemplo, o cuáles han sido las hipótesis que se ha formulado y por qué ha llegado a la conclusión que ha llegado, o si las técnicas o herramientas que ha utilizado han sido las adecuadas para que este profesional llegue a las conclusiones que ha llegado. Entonces, el consultor técnico lo que hará es asesorar a la parte contratante en base a la ciencia que lo caracteriza del propio perito evaluador del caso, ¿no? Por lo tanto, también la participación del consultor técnico estará fundamentada legalmente y estará admitida dentro del proceso judicial. Por ejemplo, en Bolivia tenemos el artículo 207 en el Código de Procedimiento Penal que permite la participación del consultor técnico y como sus funciones estarán la de presenciar la pericia y hacer observaciones durante su transcurso sin emitir dictamen, pero en las audiencias podrán asesorar a las partes en los actos propios de su función directamente a los peritos y concluir sobre la prueba pericial
que estén realizando, ¿no? Entonces, el consultor técnico también tiene una participación fundamental dentro del proceso judicial, ¿no? Puedes realizar una metapericia o puedes realizar metaperitajes o contrainformes a las pericias que ya han sido emitidas en muchos casos por los peritos y psicólogos forenses del Ministerio Público, en este caso del Instituto de Investigaciones Forenses en mi país. Entonces, el consultor técnico podrá cuestionar ese informe psicológico, ese dictamen psicológico que se ha emitido, y a partir de estas cuestionantes, a partir de las características también de lo que es el procedimiento científico y participación del psicólogo forense, podrá emitir criterio en base a ese informe. ¿Pero qué significa? No va a ser este criterio un criterio personal del consultor, no va a ser un criterio en base a opiniones subjetivas, sino también tiene que estar regido bajo normativa científica y bajo evidencia que permita establecer o cuestionar que estos procedimientos utilizados por un perito no han sido los idóneos o no han sido los correctos y aplicables para el proceso, ¿no? Por lo tanto, el consultor técnico también deberá basar su participación en evidencia científica y en criterios profesionales propios del área. Con esto he concluido mi participación. Muchas gracias por la atención. Soy Mercy Mariana Chirico Herboso y cualquier cosa estoy para servirles. Muchas gracias, licenciada Mercy. Sin duda es un tema de gran relevancia en esta disciplina. Gracias por aceptar la invitación. Es un privilegio tenerla aquí. Este tema es muy importante, ¿no? El rol del perito, pues justamente va a nutrir, ¿no?, este tema, como qué es lo que hace un perito, ¿no? Porque es importante, ¿no? Muchas gracias, licenciada Mercy. Esperemos seguirla teniendo en este tipo de conferencias. Ahora sí que de parte de todo el equipo de la asociación, gracias. Y bueno, siguiendo este ciclo de conferencias, les extendemos la invitación a la próxima charla titulada Psicología Forense y Religión, impartida por el maestro Juan Pablo González Mendoza. Esa charla se transmitirá igual el día de hoy a las 4 de la tarde, horario en México, aquí mismo en nuestro canal de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal. De parte de todo el equipo de la asociación, muchas gracias y bonito día. Muchas gracias. Ay, creo que ya.